Hola, hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por millones de axones que conectan a las distintas zonas del encéfalo. Es todo lo que podemos observar aquí, todo esto. Aquí se los coloreo y es importante reconocer que la sustancia blanca está formada por fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales. En un momento vamos a ver de qué depende cada una de estas fibras o cuáles son las características de cada una de estas fibras. Básicamente las fibras de proyección son aquellas que llegan desde regiones que no pertenecen a la corteza cerebral, es decir, por ejemplo, las fibras que vienen desde la médula espinal tienen su sinapsis en el tálamo y después del tálamo se dirigen hacia la corteza cerebral. Esas serían fibras de proyección aferentes, es decir, que están llegando. Las fibras de asociación son las que conectan distintas regiones del mismo hemisferio, esto es importante, y tenemos fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas, pero el chiste es que están en el mismo hemisferio, y las fibras comisurales, que son aquellas que comunican regiones similares, es decir, regiones pareadas entre uno de los hemisferios, por ejemplo este y este. Y finalmente esta última flecha de aquí sería una fibra de proyección, pero una fibra de proyección descendente o eferente, que se dirige desde la corteza cerebral hacia la médula espinal o hacia el tallo encefálico, hacia cualquier región subcortical. Esos son, grosso modo, las regiones que encontramos o los tipos de fibras que encontramos en nuestra sustancia blanca. Comencemos viendo a las fibras de proyección o aferencias corticales. Acuérdense, las fibras de proyección pueden ser aferencias o eferencias. Vamos a comenzar con las aferencias. Dentro de las aferencias podemos encontrar proyecciones tálamo-corticales de modalidad específica. Se llama de modalidad específica porque pues transportan un tipo de modalidad en particular. Por ejemplo, pensemos en la modalidad auditiva o pensemos por ejemplo en la modalidad visual. Estos serían de modalidad específica y se dirigen hacia cortezas primarias. Y cortezas primarias, recordemos que solamente encontramos nuestra corteza somatosensorial, nuestra corteza auditiva y nuestra corteza visual como cortezas primarias sensitivas. Es decir, se van a dirigir desde núcleos en específico del tálamo, por ejemplo el ventroposterolateral y el ventroposteromedial en el caso de del tálamo sensitivo, se van a dirigir hacia nuestras regiones de cortezas primarias. Por otro lado, encontramos algunas proyecciones tálamo-corticales de modalidad inespecífica, que se dirigen desde núcleos talámicos, por ejemplo el núcleo anterior del tálamo, hacia distintas regiones de la corteza cerebral que no son cortezas primarias, sino que son cortezas secundarias. Por ejemplo, la corteza prefrontal, por ejemplo, la corteza parieto-occipital multimodal. Estas son las fibras de proyección que son aferencias, es decir, que están llegando desde el tálamo hacia la corteza cerebral, pero no todas las fibras se dirigen desde el tálamo hacia la corteza cerebral. Vamos a encontrar otro grupo de fibras que se dirigen desde regiones subtalámicas, particularmente desde el tallo cerebral, hacia la corteza cerebral. ¿Cuáles son estas aferencias corticales? Básicamente son sistemas de neurotransmisores muy importantes que nosotros conocemos y algunos de ellos ya los hemos visto de hecho, que permiten distintas funciones. Por ejemplo, la vía dopaminérgica. Como ustedes recuerdan, la vía dopaminérgica nace de la sustancia negra y de la sustancia negra manda axones hacia la corteza cerebral y hacia los ganglios basales, hacia los núcleos de la base, y van a ir dejando proyecciones, van a ir dejando axones que van a liberar dopamina. Si se dan cuenta, es una proyección, es una aferencia cortical, pero no está pasando por el tálamo. De hecho, se está saltando al tálamo. Entonces, como una aferencia extratalámica importante, encontramos a la vía dopaminérgica. Otra aferencia importante de este tipo son las aferencias noradrenérgicas, que nacen de distintos núcleos que se encuentran sobre todo en el puente, por ejemplo los núcleos A1, A2, A5 y A7, que son estos que vemos acá,
y del locus ceruleus, que se ubica entre el puente y el mesencéfalo. Y vean cómo van a tener axones que se van a dirigir hacia la corteza cerebral, hacia distintas partes de la corteza cerebral, sin pasar por el tálamo, ¿correcto? Entonces son aferencias, son neuronas de proyección, son fibras de proyección, pero no están pasando por el tálamo. La vía serotoninérgica es importante, sobre todo para el control del estado de ánimo. Esta vía serotoninérgica nace de una serie de núcleos que se encuentran en el tallo cerebral, que se llaman núcleos del Raphe. Y estos núcleos pues, van a mandar proyecciones serotoninérgicas a distintas partes de la corteza cerebral y del encéfalo. Y tenemos finalmente a nuestra vía colinérgica, que nace de unos pequeños núcleos, sobre todo en la unión pontomesencefálica. Y en esta unión pontomesencefálica vamos a tener estos núcleos que se van a dirigir hacia distintas regiones de la corteza cerebral. Particularmente este núcleo de aquí es un núcleo importante, el núcleo basal de Maynard, que va a tener proyecciones hacia distintas regiones del sistema límbico. Particularmente se ha visto que estas regiones del sistema límbico pueden participar en la memoria. Entonces vean cómo las aferencias corticales pueden ser de distinta naturaleza. Muy bien, ahora vamos a las fibras de asociación. Estas fibras de asociación son fibras que conectan distintas regiones de la corteza cerebral, pero lo importante aquí es que tienen que ser del mismo hemisferio, si no ya se llaman fibras comisurales. Hay fibras de asociación largas y fibras de asociación cortas. Las cortas en general se consideran o se conocen como fibras arqueadas. Forman la mayor parte de las fibras que pertenecen a la sustancia blanca y permiten funciones asociativas e integrativas conectando a distintas regiones funcionales de la corteza cerebral, es decir, son aquellas que se van a encargar propiamente de correlacionar, por ejemplo, la información visual con la información auditiva o la planeación motora con la formación de acciones motoras, por ejemplo, en la corteza motora primaria. Y aquí vemos un acercamiento y podemos ver fibras de asociación cortas o fibras arqueadas. Vean cómo conectan a dos giros que son contiguos y fibras de asociación largas que conectan a giros discontinuos, es decir, que no están unos relacionados directamente con otros. Estos son los dos tipos de fibras de asociación. Y tenemos algunos fascículos que son particularmente importantes y que por lo tanto hay que estudiarlos aparte, que son fibras de asociación, pero son fascículos que están muy bien descritos y que tienen conexiones muy bien establecidas. Entre ellas encontramos al fascículo longitudinal superior, que es este grandote que podemos ver aquí, que está conectando distintas regiones. En realidad es un fascículo muy grande. Dentro de este fascículo longitudinal superior, de hecho, pasa un pequeño fascículo que se llama fascículo arqueado, pero es parte del fascículo longitudinal superior que conecta las zonas del lenguaje. Tenemos a nuestro cíngulo que se encuentra contiguo al giro del cíngulo, una región cortical. Este cíngulo va a ser muy importante para conectar distintas áreas límbicas. Encontramos a nuestro fascículo longitudinal inferior, que es este que encontramos aquí. Vean cómo conecta regiones occipitales con regiones temporales. Y a este pequeño fascículo que se llama fascículo uncinado. Este fascículo uncinado conecta regiones de nuestro lóbulo temporal con regiones de nuestra corteza frontal. Y vean, aquí encontramos a las pequeñas fibras arqueadas. Pero vean estas carreteras que van a estar conectando distintas regiones distantes de nuestra corteza cerebral. Y aquí los podemos ver en un cerebro real. Podemos observar estas pequeñas fibras arqueadas que van a estar conectando a regiones contiguas de nuestra corteza cerebral. Aquí vemos a nuestro fascículo longitudinal superior, el más grande de todos, que va a estar conectando regiones amplias de la corteza occipital, de la corteza parietal, pequeñas partes de la corteza temporal y de la corteza frontal. Tenemos también a nuestro fascículo uncinado, que lo podemos observar aquí, que ya habíamos quedado que conecta regiones temporales con regiones frontales, e incluso aquí nos marcan a nuestra cápsula externa, que pertenece a esta serie de sustancia blanca de la cápsula interna y la cápsula externa, que van a estar conectando regiones corticales con regiones subcorticales.
Aquí vemos otra disección de un cerebro real, donde podemos observar en esta disección a nuestro fascículo longitudinal inferior, conectando regiones de nuestro lóbulo temporal con nuestro lóbulo occipital. Encontramos aquí también algunas fibras arqueadas, fibras frontopontinas que se van a dirigir hacia abajo, hacia el puente. Encontramos una fibra comisural aquí importante que se llama la comisura anterior, que ahorita la vamos a ver, nuestra cápsula y finalmente las radiaciones ópticas que se van a dirigir desde el tálamo, desde el núcleo lateral del tálamo y del pulvinar hacia nuestra corteza occipital, correcto, que nos van a ayudar a ver. Y finalmente hablemos sobre las fibras comisurales. Las fibras comisurales son aquellas que conectan a los dos hemisferios. Dentro de estas fibras comisurales, pues encontramos a nuestro cuerpo calloso, que es la más importante de todas, a nuestra comisura anterior y a la comisura del fórnix, que esa ya la vimos cuando vimos sistema límbico. Definitivamente la más importante de estas es nuestro cuerpo calloso, que es este que encontramos aquí. Vean cómo lo forman millones y millones de axones y después estos axones como que explotan y dirigiendo distintas fibras hacia todo el lóbulo frontal y hacia todo el lóbulo occipital y parietal. Es definitivamente nuestra fibra o nuestro sistema de fibras comisurales más importante. Y la comisura anterior, que es esto que vemos aquí, que también es muy relevante, aunque en área es menor que nuestro cuerpo calloso. Vean aquí, este es un par de disecciones de nuestro cuerpo calloso, esta disección de un cerebro real, y nada más recordar, pues tiene 250 millones de axones, es verdaderamente una estructura impresionante. Si nosotros lo vemos en un corte medio sagital, podemos encontrar esta forma del cuerpo calloso. Esta forma del cuerpo calloso tiene distintos nombres en cada una de sus partes. El pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso, el istmo y el esplenio, ¿correcto? Estos términos son importantes porque los van a ver reflejados en estudios de neuroradiología. Y aquí podemos observar, vean, esto es el cuerpo calloso y las fibras que están conectando a un hemisferio con otro hemisferio. Aquí vemos más fibras de nuestro cuerpo calloso, particularmente de la parte más rostral del mismo, y en rosa vemos fibras más bien de asociación. De nuevo nuestra cápsula externa, de nuevo nuestro fascículo arqueado y algunas fibras arqueadas, ¿correcto? Pero vean lo grande que es el cuerpo calloso. Y de hecho podemos observar este cuerpo calloso y estas fibras a través de un estudio que se llama tractografía, un estudio que es muy nuevo en realidad. Es tan nuevo que cuando yo estaba estudiando medicina apenas y se estaban describiendo las bases de este estudio, y vean lo bonito que se ven aquí las fibras. Estos estudios iniciaron siendo muy importantes en neurociencias básicas para describir las conexiones entre entre una región y otra región de nuestra corteza cerebral, y hoy lo utilizan muchísimo los neurocirujanos para operar, evitando regiones importantes ya no solamente de la corteza cerebral, sino regiones importantes de conexiones entre distintas áreas corticales. Y aquí podemos observar a nuestro cuerpo calloso con las distintas fibras que están como explotando, que están mandándose a distintas regiones corticales. Y aquí podemos observar a nuestra comisura anterior. Entonces realmente muy importante este estudio y también el estudio de estas fibras. Finalmente veamos a nuestras fibras de proyección. Las fibras de proyección que ya vimos a las fibras aferentes, ahora vamos a ver a las fibras eferentes, es decir, aquellas que de hecho ya hemos visto en múltiples momentos, que bajan desde la corteza cerebral hacia sitios subcorticales. Por ejemplo, aquí podemos ver muy bonito, coloreado, como en rojo o en rosa, a nuestras fibras que van a formar la corona radiada, posteriormente van a formar la cápsula interna y finalmente van a formar el tracto piramidal o tracto córtico-espinal. Entonces son fibras que están proyectándose desde la corteza cerebral hacia regiones subcorticales, recordando que no solamente se dirigen hacia la médula espinal, sino también pueden quedarse
incluso aquí en esta región, siendo fibras córtico-bulbares, por ejemplo, o córtico-pontinas, y bueno, terminar en regiones o en núcleos de nuestro tallo cerebral. Y aquí podemos observar algunas de estas fibras. Vean cómo forman la corona radiada, que es esto que observamos aquí. Esta corona radiada pues va a terminar formando parte de la cápsula interna, y algunas fibras van a terminar, como les decía, a nivel del puente o a nivel de distintos núcleos del tallo cerebral. A estas fibras se les conoce como córtico-nucleares. Y finalmente vamos a tener algunas fibras que van a dirigirse hacia abajo, hacia la médula espinal, formando los haces o los tractos córtico-espinales. De manera de resumen, entonces encontramos distintos tipos de fibras de proyección, que van a ser fibras largas, que ya sea que conecten al tálamo con la corteza cerebral o a la corteza cerebral con regiones subcorticales. Vamos a tener fibras comisurales, que son fibras también largas, que van a conectar a uno de los hemisferios con el otro de los hemisferios. Y finalmente vamos a tener fibras de asociación, que en general van a ser fibras más cortas, pueden ser muy cortitas, las fibras arqueadas, o pueden ser más o menos cortas, por ejemplo fibras de asociación como los fascículos longitudinal superior, longitudinal inferior, uncinado, etc. Y estas fibras de asociación van a ser las que van a formar la mayor parte de la sustancia blanca a nivel de nuestro encéfalo. Y con esto terminaríamos de hablar de sustancia blanca a nivel encefálico.